El nuevo director financiero mostró mi salario en la pantalla y me llamó sobrepagado delante de 21 ejecutivos. Dijo que $320,000 estaba por encima del valor de mercado. Renuncié en silencio esa misma tarde. Para la mañana de lunes, 9 clientes importantes rescindieron sus contratos. 16 días después, el 47% de sus ingresos desapareció. Hola Reddit, toma tu café, quizá también algo para picar, porque esta historia es un viaje. Esta es la historia de cómo un director financiero con un MBA de algún lugar caro y exactamente cero sentido común incendió una empresa de $500 millones para demostrar que era más inteligente que todos los demás. Alerta de spoiler, absolutamente no lo era. Mi nombre es Harper, tengo 39 años y durante 15 años fui la base invisible que mantenía unida a Apex Forge Industries. No el tipo de trabajo que te pone en portadas de revistas o en discursos magistrales, sino el tipo aburrido, poco glamoroso y absolutamente crítico que evita que $511 millones en contratos aeroespaciales se evaporen de la noche a la mañana. Ya sabes, esas personas que trabajan entre bastidores asegurándose de que la maquinaria no se desmorone mientras todos los demás se llevan el crédito. Ese era yo, excepto que nadie se llevaba el crédito porque nadie siquiera entendía lo que yo hacía. Solo veían que los números de ingresos subían cada año y asumían que ocurría por arte de magia. Luego me fui y de repente quedó muy claro, muy rápido, que no era magia en absoluto. Déjame retroceder un poco. Cuando empecé en Apex Forge en 2009, la empresa se sostenía apenas con las uñas. Acababan de pivotar de la fabricación industrial a los componentes aeroespaciales y la transición fue brutal. Los márgenes eran extremadamente ajustados, las relaciones con los clientes prácticamente no existían y la mitad de los contratistas estaban listos para irse porque nadie en Apex tenía idea de cómo funcionaba realmente la fabricación aeroespacial. Verás, la industria aeroespacial no es como vender artículos comunes. No puedes simplemente enviar piezas, facturar a los clientes y dar el día por terminado. Estos son contratistas de defensa, proveedores de aerolíneas comerciales, empresas aeroespaciales privadas. No están comprando componentes, están comprando fiabilidad, confianza, la certeza absoluta de que cuando necesiten algo, lo entregarás exactamente bien, exactamente a tiempo y sin margen de error. Porque en la industria aeroespacial los errores no solo cuestan dinero, dejan aviones en tierra, retrasan líneas de producción y hacen que despidan a personas. Un solo envío fallido puede convertirse en una cascada de millones en pérdidas. Así que cuando los clientes firman contratos en esta industria, no solo evalúan tu capacidad de fabricación, te están evaluando a ti como persona. ¿Pueden confiar en ti cuando las cosas salen mal? ¿Responderás el teléfono a las 11 de la noche un viernes cuando su línea de producción se detiene? ¿Caminarás personalmente con ellos por el piso del hangar para verificar especificaciones cuando estén nerviosos por una entrega? Eso es lo que hice durante 15 años. Mi título oficial era director senior de asociaciones estratégicas con clientes. Suena elegante y vago, ¿verdad? Lo que realmente significaba era que pasé una década y media siendo el cortafuegos humano entre clientes aeroespaciales exigentes y una empresa de fabricación que pasó por 6 directores ejecutivos diferentes, 4 grandes reestructuraciones y más iniciativas de eficiencia de las que podría contar. Construí las relaciones. Aprendí las rarezas, preferencias y miedos de cada cliente. Aquellos que se negaban a firmar contratos a menos que yo apareciera físicamente en sus instalaciones. Aquellos que solo confiaban en mí para explicar por qué un retraso no destruiría su cronograma. Aquellos que habían sido perjudicados por proveedores anteriores y necesitaban una reafirmación constante de que no les fallaríamos. Conocía sus negocios mejor que algunos de sus propios empleados. Sabía qué contratos tenían márgenes ajustados y cuáles tenían flexibilidad. Sabía quién necesitaba acompañamiento constante y quién solo quería resultados. Sabía exactamente cuándo presionar y cuándo retroceder, y cumplí todas y cada una de las veces. Durante 15 años, hice crecer nuestro portafolio aeroespacial de $47 millones a $511 millones en contratos anuales. Mi cartera personal de negocios representaba el 42% de los ingresos totales de Apex Forge. Tenía los números memorizados hasta el último dólar, cada cliente, cada margen, cada ciclo de renovación, cada factor de riesgo. La empresa creció alrededor de lo que yo construí. Pasamos de ser un proveedor regional en dificultades a un nombre reconocido a nivel nacional en la fabricación aeroespacial. En las reuniones del consejo se presentaban diapositivas de PowerPoint sobre nuestra posición estratégica en el mercado y nuestro dominio de la industria. Enviaban correos electrónicos de felicitación cuando alcanzábamos hitos de ingresos. Nadie preguntaba nunca cómo se lograban esos hitos, simplemente disfrutaban de los resultados. Yo nunca celebraba, honestamente. Apenas tenía tiempo. Para cuando cerraba el primer trimestre, ya iba 3 movimientos adelante, planificando la siguiente ronda de renovaciones, anticipando problemas y construyendo planes de contingencia. Así es como mantienes $500 millones en contratos. No te relajas, no te acomodas, lo anticipas todo. El trabajo no era glamoroso.
Eran largas horas en almacenes, vuelos nocturnos a sitios de clientes, hojas de cálculo interminables rastreando cronogramas de entrega y calendarios de producción, llamadas telefónicas a medianoche porque la cadena de suministro de alguien tenía un problema y necesitaban soluciones de inmediato, fines de semana revisando especificaciones técnicas para poder explicarlas en un lenguaje sencillo a clientes que no eran ingenieros, pero yo me sentía orgulloso de ello. Me sentía orgulloso de ver a Apex Forge crecer de apenas sobrevivir a prosperar de verdad. Me sentía orgulloso de que nuestra tasa de retención de clientes fuera del 96%. Me sentía orgulloso de saber que cuando los clientes pensaban en proveedores de componentes aeroespaciales, pensaban en mí en algún punto del proceso. En algún momento, sin embargo, el consejo olvidó cómo funcionaban realmente esas relaciones. Empezaron a mirar hojas de cálculo en lugar de personas, centros de costos en lugar de asociaciones, gastos generales en lugar de confianza. Cuando llegó el nuevo equipo de liderazgo, supe lo que venía. Ya había visto este guión antes. Los nuevos ejecutivos siempre aparecen con sus relucientes MBAs y sus credenciales de firmas consultoras, absolutamente convencidos de que pueden optimizarlo todo. No entienden. Confunden la complejidad con la ineficiencia. Ven a alguien ganando $320,000 y asumen de inmediato que es un gasto innecesario, sin preguntar jamás qué hace realmente esa persona o qué valor genera. Creen que los ingresos simplemente suceden, que los clientes son intercambiables y que las relaciones pueden sustituirse por procesos. Y siempre se equivocan. Ethan Walls era el salvador más reciente, nuestro nuevo director financiero. Venía de Bannett Sterling Consulting, una de esas firmas famosas por aterrizar en paracaídas en empresas con problemas, recortar costos y llamarlo una reestructuración exitosa, el tipo de lugar que te enseña 80 formas diferentes de eliminar puestos de trabajo sin mentir técnicamente en el comunicado de prensa. En su primera semana en Apex, Ethan anunció que nuestros modelos de compensación estaban gravemente desalineados con los referentes del mercado y que necesitábamos una corrección estructural inmediata para seguir siendo competitivos. Traducción: estamos pagando demasiado a la gente y estoy a punto de arreglarlo. Al principio no me preocupé. Mis números eran irrefutables. Sabía exactamente cuánto aportaba cada cliente, cuáles eran nuestros márgenes de ganancia y cuánto valor generaba yo personalmente. Cualquier director financiero competente miraría mi cartera y se daría cuenta de que pagarme $320,000 para gestionar $215 millones en contratos era una de las mejores inversiones que Apex había hecho jamás. 320,000 suena a mucho hasta que haces las cuentas reales. Yo generaba $215 millones en ingresos anuales. Eso es un retorno de 671 a 1. Podrían haberme pagado el doble y aún así habría sido una ganga. Pero Ethan Walsh no era seguro de sí mismo, era ambicioso, y hay una diferencia enorme. En sus primeras 3 semanas, hojas de cálculo anónimas empezaron a circular por toda la empresa, comparaciones salariales, métricas de desempeño, datos de referencia de la industria. Alguien las estaba filtrando de forma intencional, porque de repente todo el edificio estaba calculando su propio valor en susurros nerviosos. El ambiente cambió casi de la noche a la mañana. Las conversaciones bajaban a murmullos cuando Ethan pasaba. Cada reunión se convirtió en una actuación en la que la gente intentaba demostrar su valor. El modo de autopreservación se activó en todos los departamentos. Vi a jefes de área que antes eran seguros y decididos empezar de repente a dudar de decisiones básicas. Vi a personas que llevaban una década en Apex empezar a pulir sus currículums. Vi a toda la empresa tensarse como animales de presa al sentir a un depredador. Ethan se movía por el edificio como si fuera suyo, siempre cargando algún informe, siempre ensayando algún discurso, siempre plantando pequeñas minas verbales en conversaciones casuales. Cuando pasó por mi oficina a las 3 semanas, me dio esa sonrisa, ya sabes cuál, la sonrisa que usan los ejecutivos cuando ya han formado su opinión y solo cumplen con el trámite de fingir que escuchan. Examinó mi pared llena de premios de la industria como si fueran pruebas en una auditoría. Harper Bannett, ¿verdad? El susurrador de clientes. Impresionante cartera la que has construido aquí. Susurrador de clientes, así me llamaban. Empezó como una broma y de alguna manera se quedó. Nunca me encantó el apodo, pero tampoco lo combatí. Gracias, dije. Vamos a realizar una evaluación comparativa integral durante las próximas semanas para asegurarnos de que las estructuras de compensación y los resultados de desempeño estén correctamente alineados en todos los departamentos. Evaluación comparativa de estructuras de compensación, resultados de desempeño, alineación adecuada. Lenguaje corporativo para decir, estoy construyendo un caso para recortarte el salario. Había pasado por suficientes reestructuraciones como para reconocer una trampa cuando la escuchaba. Ethan no estaba evaluando, estaba cazando. Para su tercera semana, los susurros se habían convertido en pánico silencioso. Estaba en recursos humanos constantemente, solicitando datos de nómina bajo la bandera de la transparencia y la eficiencia operativa. Recursos humanos cumplía porque eso es lo que hace recursos humanos cuando llega un nuevo liderazgo con autoridad, entregan los datos y esperan no ser los siguientes en la lista de sacrificios.
Eisen empezó a programar reuniones individuales con los jefes de departamento, 30 minutos cada una, sin agenda compartida de antemano. La gente salía pálida y sacudida, negándose a hablar de lo que había pasado dentro. Yo me mantuve en silencio, con la cabeza baja, concentrado en mis clientes. Mi instinto me decía que esto no trataba realmente de eficiencia, ni de alineación con el mercado, ni de ninguna de las palabras de moda corporativas que Eisen repetía. Esto era sobre poder, sobre control, sobre Eisen estableciendo su dominio al derribar a alguien visible. No solo quería balances equilibrados, quería que todos entendieran que ahora él mandaba y que nadie estaba a salvo, sin importar cuán valioso creyera ser. Ese viernes lanzó su primer boletín interno, con el asunto, construyendo un futuro más ágil. Todo aquello se leía como poesía corporativa, lleno de lenguaje florido sobre alinear a las personas con el desempeño, abrazar el cambio y lograr una ventaja competitiva sostenible. Un párrafo destacó claramente: en las próximas semanas abordaremos estructuras de compensación heredadas que ya no reflejan las realidades actuales del mercado, y los departamentos con escalas salariales por encima del mercado servirán como ejemplos para la recalibración operativa en toda la organización. Leí eso 3 veces. Estructuras de compensación heredadas, escalas salariales por encima del mercado, recalibración operativa. Traducción: alguien va a ser usado como ejemplo, y ese alguien probablemente eres tú. Me había convertido en el objetivo, y la ironía no se me escapaba. Eisen llevaba 3 semanas en Apex y en ese tiempo había asistido a exactamente 0 reuniones con clientes, no había estado presente en una sola renovación de contrato, no había participado en ninguna llamada de asociación, no había visitado ninguna planta y no había conocido a una sola de las personas cuyo dinero pagaba su salario. No sabía que los clientes que estaba tan ansioso por medir en porcentajes eran seres humanos que habían construido relaciones personales conmigo durante más de una década. No entendía que los contratos aeroespaciales no se sostienen con papel y firmas, sino con confianza. Uno de mis clientes más antiguos, Raymond Torres de Patriot Defense Systems, me dijo una vez algo que nunca olvidé: Harper, nosotros no hacemos negocios con Apex Forge, hacemos negocios contigo. Si te fueras mañana, tendríamos que reconsiderar seriamente esta asociación. Eso no es arrogancia, es realidad. En las industrias impulsadas por relaciones, las personas son el producto y los componentes son casi secundarios. Los clientes compran confianza, compran la certeza de que cuando algo salga mal, la persona en la que confían lo solucionará. Ese tipo de lealtad no aparece en hojas de cálculo de Excel, no encaja limpiamente en los modelos de referencia de mercado de Eisen, no puede optimizarse, automatizarse ni reemplazarse por un proceso. Pero Eisen no entendía eso y estaba a punto de pagar muy caro su ignorancia. Sucedió un jueves por la tarde a finales de marzo, el 27 de marzo para ser exactos, una fecha que nunca olvidaré. Eisen había programado lo que llamó una sesión trimestral de alineación de liderazgo, lo cual debió haber sido mi primera señal de alerta, porque nadie habla así a menos que esté a punto de hacer algo terrible. Entré en la sala de juntas a las 2:58 de la tarde, tenía mi café y mi cuaderno, y esperaba otra hora de jerga corporativa sin sentido sobre recortar costos sin recortar calidad y alinear a las partes interesadas, y todas las demás tonterías que dicen los ejecutivos cuando en realidad no saben lo que están haciendo. Había 21 personas en esa sala, todo el equipo ejecutivo, directores senior de todos los departamentos e incluso algunas personas que no reconocí, trajes caros, rostros serios. La mesa de conferencias era de ese tipo pulido que te devuelve tu ansiedad reflejada, y la pantalla del proyector ya estaba encendida con la diapositiva de título: Eficiencia operativa a través de la alineación con el mercado. Me senté y Eisen se colocó a la cabeza de la mesa, vestido con un traje que probablemente costaba más que la hipoteca de la mayoría de las personas, azul marino, ajuste perfecto, alfiler de corbata, todo el conjunto. Sonrió, pero no fue una sonrisa amable, fue el tipo de sonrisa que da un depredador justo antes de lanzarse. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, con una voz suave y ensayada. Hoy estamos abordando ineficiencias estructurales críticas que han obstaculizado nuestro posicionamiento competitivo en un mercado cada vez más exigente, lenguaje corporativo para decir que alguien estaba a punto de ser destruido. Hizo clic para pasar a la siguiente diapositiva, un gráfico de barras comparando salarios entre diferentes departamentos. El estómago se me encogió, sabía exactamente hacia dónde iba esto. Volvió a hacer clic y mi nombre apareció en la pantalla, Harper Banner, en letra de 48 puntos, en negrita, imposible de ignorar, y al lado mi salario, $320,000 anuales. La sala quedó en silencio absoluto, no el silencio reflexivo, sino el horrorizado, ese en el que todos contienen la respiración esperando ver si sobrevivirás a lo que está a punto de suceder. 21 personas mirándome, mirando mi salario expuesto como si yo fuera un problema que resolver, una partida que eliminar. Eisen dejó que el momento se prolongara, me miró directamente a los ojos y dejó que todos se empaparan de la incomodidad durante unos segundos antes de hablar. Lo siento, Harper, pero este salario es indefendible. Se me helaron las manos. Me obligué a respirar con normalidad, a no reaccionar, a no darle la satisfacción de verme estremecer.
$320.000 representan una prima del 47% sobre la tasa de mercado para roles equivalentes en nuestro sector, según nuestra extensa evaluación comparativa en 23 organizaciones comparables. Las posiciones senior de asociación con clientes en la fabricación aeroespacial promedian $217.000 anuales. Pasó a otra diapositiva, más gráficos, más números, todo diseñado para hacer parecer que yo estaba robándole a la empresa. Esto representa un sobrepago anual de $103.000. Este tipo de inflación estructural es exactamente lo que impide que las organizaciones logren un crecimiento sostenible y mantengan márgenes competitivos. No me estaba hablando a mí, estaba actuando, mostrando a todos en esa sala que tenía el coraje de tomar decisiones difíciles, que podía derribar a la persona que todos creían intocable, que nadie estaba a salvo si no estaba alineado con su visión. Hemos realizado un análisis exhaustivo de los requisitos del puesto, las métricas de desempeño y los estándares de la industria, y aunque reconocemos las contribuciones históricas de Harper, la responsabilidad fiscal nos exige tomar decisiones difíciles. Contribuciones históricas, como si yo ya fuera pasado, como si fuera una reliquia. Alguien tosió, otra persona bajó la mirada hacia sus notas como si de repente se hubieran vuelto fascinantes, y una mujer al otro lado de la mesa incluso apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada. Yo me quedé allí en silencio, observando cómo este hombre reducía 15 años de construcción de relaciones, retención de clientes, generación de ingresos y dedicación absoluta a un número que podía recortar para quedar bien. De ahora en adelante, continuó Eisen mientras hacía clic en la siguiente diapositiva, reestructuraremos este puesto para alinearlo con los estándares de la industria. Hemos diseñado un nuevo modelo organizativo que mantiene la cobertura de clientes mientras logra eficiencia fiscal. El nuevo organigrama apareció en la pantalla, mi puesto había desaparecido y había sido reemplazado por 2 roles junior, ambos con salarios de $118.000 cada uno. Las matemáticas eran hermosas y no entendías absolutamente nada. Ahorraría $84.000 anuales mientras duplicaba la plantilla para demostrar que estaba invirtiendo en el desarrollo de talento. Cualquier profesor de MBA habría aplaudido la eficiencia, cualquier profesor de MBA que nunca hubiera construido nada que realmente importara. Agradecemos la permanencia de Harper, dijo Eisen con una voz que adoptó ese tono condescendiente que me hizo hervir la sangre, pero la evolución organizacional nos exige evolucionar las estructuras de compensación en consecuencia. Esto no es personal, es simplemente una gestión responsable. No es personal, claro, por eso mostró mi salario a 21 personas, por eso usó palabras como indefendible e inflación para describir mi trabajo, por eso diseñó toda una presentación para humillarme. La reunión continuó con más diapositivas, más jerga corporativa y más planes de reestructuración, realineación y optimización. No escuché nada de eso. Estaba demasiado ocupado dándome cuenta de lo que Eisen no había entendido, acababa de cometer el mayor error de su vida profesional. Había humillado públicamente a la persona que había construido el 42% de los ingresos de la empresa, a la persona que sostenía relaciones que no podían transferirse, automatizarse ni reemplazarse, a la persona cuyos clientes no hacían negocios con Apex Forge en absoluto, sino que hacían negocios conmigo, y Eisen acababa de mostrarles a todos exactamente cuánto valoraba Apex esas relaciones. La reunión terminó a las 3:47 de la tarde. La gente salió evitando el contacto visual, nadie me dijo una palabra, eso es lo que hace el miedo. Eisen llevaba 3 semanas como director financiero y todos ya sabían que cruzarse con él significaba suicidio profesional. Volví a mi oficina, cerré la puerta y me senté en mi escritorio durante exactamente 60 segundos. Me permití sentirlo, la ira, la humillación, el agotamiento de haberlo dado todo a una empresa que acababa de reducirme a un gasto general. 60 segundos de compasión por mí mismo, eso fue todo lo que me permití. Luego me levanté y tomé una decisión. Abrí mi plantilla de carta de renuncia, una que había mantenido actualizada durante años por si acaso, cambié la fecha, cambié algunos detalles y añadí una frase, con efecto inmediato. Renuncié a Apex Forge Industries. Gracias por la oportunidad. Sin explicación, sin apelación emocional, sin ira, simplemente terminado. Pulsé enviar a las 3:52 de la tarde, la envié a Recursos Humanos y copié a todo el equipo ejecutivo, incluido Eisen. Luego empecé a empacar. 15 años cabían en 2 cajas de cartón. Premios que ya no me importaban, fotos que ahora no significaban nada, una taza de café que alguien me había regalado años atrás y que decía susurrador de clientes en una tipografía elegante. La dejé sobre el escritorio. Quienquiera que ocupara esa oficina después podía quedársela. A las 4:15 de la tarde estaba saliendo del edificio con mis 2 cajas, el teléfono ya vibrando con mensajes confusos de colegas. Los ignoré a todos. Me subí al coche y conduje a casa. Durante todo el trayecto estuve completamente tranquilo, sin llorar, sin ira, solo una extraña claridad. En casa me preparé un té, me senté en el sofá y miré la pared durante unos 20 minutos. Luego tomé el teléfono y empecé a hacer llamadas, no para desahogarme, no para quejarme, no para hablar mal de Apex Forge, solo para informar.
La primera llamada fue a Raymond Torres en Patriot Defense Systems, un contrato anual de $38 millones. Habíamos trabajado juntos durante 12 años. Tenía su número personal memorizado. Contestó al segundo tono. Harper, ¿cómo estás? Hola, Raymond. Solo quería avisarte rápidamente que, a partir de hoy, ya no estoy con Apex Forge. Quería que lo supieras por mí antes de que se convirtiera en noticia oficial. Silencio, un silencio largo. Luego, ¿qué pasó? Cambios de liderazgo, nueva dirección, ya no encajaba bien. Harper, tú eres la única razón por la que Patriot se quedó con Apex durante 3 directores ejecutivos diferentes y 2 cambios de propiedad. Si ya no estás, necesitamos reconsiderar seriamente esta asociación. Lo entiendo, haz lo que sea mejor para Patriot. ¿A dónde vas? Aún no lo he decidido, me tomaré unos días para pensarlo. Llámame en el segundo en que aterrices en algún lugar, en el momento en que lo hagas quiero tener una conversación. Hice 8 llamadas más esa noche, el mismo tono calmado, el mismo mensaje. Sencillo, la misma respuesta de cada cliente. Para la mañana del viernes, mi teléfono no dejaba de sonar, no eran antiguos colegas tratando de averiguar qué había pasado, eran clientes. No contesté, todavía no. Necesitaba dejarlos asimilarlo, dejar que se dieran cuenta de lo que significaba mi ausencia. El sábado por la mañana recibí un mensaje en LinkedIn de Ashley Morgan, directora ejecutiva de Sterling Ridge Group, un fabricante aeroespacial de tamaño medio con sede en Houston. Nos habíamos conocido en conferencias del sector a lo largo de los años, nos respetábamos profesionalmente, pero nunca habíamos trabajado juntos. Su mensaje fue directo: Harper, me llegó el rumor de que ya no estás en Apex, deberíamos hablar. Llevo 2 años intentando entrar en contratos aeroespaciales de defensa y sigo chocando con muros. Tú construiste esas relaciones. Pagaré lo que sea necesario para incorporarte. Lo leí 3 veces y luego respondí: café el domingo por la mañana. Nos reunimos en un lugar del centro de Portland, una cafetería pequeña, una mesa tranquila en un rincón. Ashley fue directo al grano. No voy a perder tu tiempo con romance corporativo. Sé lo que vales, sé lo que construiste en Apex. Te quiero en Sterling Ridge. ¿Qué ofreces? $340,000 de salario base, paquete completo de beneficios, una participación accionaria del 4%, autonomía total sobre las asociaciones con clientes y la estructura del equipo. Construye lo que creas que funciona. Solo quiero acceso a las relaciones que tienes y a la experiencia que aportas. La miré. Entiendes que esas relaciones son personales, ¿verdad? No son activos de la empresa que pueda transferir sin más, están construidas sobre la confianza. Lo entiendo. Precisamente por eso te ofrezco participación accionaria, porque sé que construirás en Sterling Ridge lo mismo que construiste en Apex, y cuando lo hagas, quiero que te beneficies directamente de ese valor. Mujer inteligente. Negociamos durante 90 minutos. Igualó cada punto que planteé. Para cuando terminamos nuestra segunda ronda de café, tenía un acuerdo verbal por un salario base de $340,000, una participación accionaria del 4% y autonomía total sobre contratación y estrategia. Y una cláusula que me daba la última palabra en todas las decisiones de cara al cliente. Firmé el contrato el lunes por la mañana a las 9 en punto. Para la tarde del lunes, mi teléfono volvió a sonar, esta vez desde Apex Forge. La primera llamada llegó a las 2:14 de la tarde, Jennifer de Recursos Humanos. Podía oír el pánico en su voz incluso antes de que terminara su primera frase. Harper, necesitamos hablar de tu renuncia de inmediato. ¿Puedes venir para una entrevista de salida esta tarde? No, por favor, Harper, el equipo ejecutivo está muy preocupado por el momento y la forma en que ocurrió esto. Nos gustaría entender tus razones para irte. Puede que haya habido algún malentendido sobre los planes de reestructuración que podamos aclarar. Casi me reí. ¿Un malentendido como mostrar mi salario en una pantalla delante de 21 personas y llamarlo indefendible como si hubiera sido algún tipo de accidente? Jennifer, creo que Eisen dejó todo excepcionalmente claro el jueves. No hay nada que discutir. Pero el Consejo siente que podría haber habido un malentendido sobre el alcance de los cambios propuestos. Les gustaría tener la oportunidad de presentar opciones alternativas que puedan abordar tus preocupaciones. No hay alternativas. He aceptado otro puesto. He terminado con Apex. Silencio al otro lado. Entonces, ¿ya aceptaste otro trabajo? Solo han pasado 4 días. Llevo 15 años en esta industria, Jennifer. Cuando eres bueno en lo que haces, las oportunidades no tardan en materializarse. Podía oírla prácticamente tratando de improvisar qué decir a continuación. ¿Puedes al menos decirme a dónde vas, para nuestros registros? No. Colgué. El teléfono volvió a sonar 15 minutos. Después, otro número. Dejé que se fuera al buzón de voz. Luego volvió a sonar, y otra vez. Al final del lunes tenía 7 llamadas perdidas de distintos ejecutivos de Apex, cada una más desesperada que la anterior.
El martes por la mañana llegó una nueva táctica. El propio director ejecutivo, William Richardson, llamó a mi móvil. Esta vez sí contesté, porque tenía curiosidad por saber qué diría. Harper, Bill Richardson. Espero no llamarte en mal momento. ¿Qué puedo hacer por ti, Bill? Quería comunicarme personalmente sobre tu renuncia. Creo que ha habido un malentendido significativo con la presentación de la semana pasada. Eisen estaba realizando un análisis amplio de las estructuras de compensación en toda la organización. La forma en que se presentó la información puede haber sido mal ejecutada. Mal ejecutada. Lenguaje corporativo para decir, nos dimos cuenta de que la cagamos de forma monumental, pero no vamos a admitirlo realmente. La presentación estuvo perfectamente ejecutada, Bill. Eisen logró exactamente lo que se propuso. Me convirtió en un ejemplo para mostrarle a todos los demás que nadie está a salvo. Misión cumplida. Esa no era la intención. Harper, puedo asegurarte. Bill, he estado en Apex durante 15 años. He visto a 3 directores ejecutivos distintos intentar gestionar a tipos como Ethan Walsh, que aparecen creyendo que van a revolucionarlo todo. Nunca termina bien. Esta vez simplemente me voy antes del choque. No queremos que te vayas. Eres un activo crítico para esta organización. Activo crítico. Curioso cómo pasé de ser un gasto indefendible a un activo crítico en 4 días hábiles. Lo aprecio, Bill, pero ya he tomado mi decisión. ¿Podemos al menos hablar de qué haría falta para cambiar tu opinión? Di tu precio. Y ahí estaba, el momento en que se dan cuenta de que el valor de algo es directamente proporcional a lo mucho que lo necesitan y a lo difícil que es reemplazarlo. No se trata de dinero, Bill, se trata de respeto. No puedes ponerle un precio a eso. Lo entiendo, pero seguramente hay algún arreglo al que podamos llegar que... No lo hay. Ya me he comprometido con otra empresa. Esta conversación es una cortesía, no una negociación. Colgué antes de que pudiera responder. 2 horas después llamó Eisen. No contesté. Dejó un mensaje de voz que duró casi 3 minutos. Lo puse en altavoz mientras organizaba archivos en mi oficina en casa. Harper, habla Ethan Walsh. Creo que puede que nos hayamos equivocado el pie la semana pasada y quiero abordar eso directamente. He tenido varias conversaciones con el equipo ejecutivo y con el consejo durante el fin de semana y hay un acuerdo unánime en que te necesitamos en Apex Forge. La presentación del jueves pasado formaba parte de un análisis estratégico más amplio que quizá no se contextualizó adecuadamente para esa audiencia en particular. Me gustaría programar una reunión esta semana para hablar de un paquete de compensación revisado que refleje mejor tus contribuciones únicas a la organización y tus relaciones irreemplazables en la industria. Estoy dispuesto a discutir ajustes significativos a las propuestas preliminares. Por favor, devuélveme la llamada a la mayor brevedad. De verdad creo que podemos resolver esto de una manera satisfactoria para todos. Lo eliminé sin terminar de escuchar los últimos 30 segundos. Lo curioso de la desesperación es que hace que la gente diga cosas que nunca diría de otro modo. Hace 2 semanas, Eisen estaba destruyendo públicamente mi reputación. Ahora quería hablar de ajustes significativos y contribuciones únicas. Los clientes tampoco necesitaron mucho tiempo para darse cuenta de las cosas. Para la mañana del martes, los clientes empezaron a moverse. Raymond, en Patriot Defense, envió la primera carta formal al equipo ejecutivo de Apex a las 9 de la mañana. Sé la hora exacta porque me envió una captura de pantalla por mensaje antes de enviarla. Con efecto dentro de 30 días, Patriot Defense Systems no renovará nuestro acuerdo de asociación con Apex Forge Industries. Tras una cuidadosa consideración de los recientes cambios organizativos y la dirección estratégica, hemos identificado proveedores alternativos que se alinean mejor con nuestros requisitos de asociación a largo plazo y expectativas operativas. Estaba bellamente redactada, profesional, educada, devastadora. Traducción, Harper se fue, así que nosotros también. No le pedí a Raymond que lo hiciera, no lo sugerí, ni siquiera lo insinué. Tomó esa decisión completamente por su cuenta, basándose en 12 años de trabajar conmigo y exactamente 0 años de confiar en cualquier otra persona en Apex. 3 horas después, Cynthia Wu de Aerospace Dynamics Group envió su carta. Un contrato anual de $22 millones, una relación de 8 años. Ella ni siquiera se molestó con la cortesía de los 30 días. Su carta decía, con efecto inmediato. El miércoles trajo 2 sistemas de defensa más, International y Pacific Aviation Components, con un total combinado de $41 millones en ingresos anuales. Ambos citaron una realineación estratégica como motivo de la rescisión, lenguaje de la industria para decir que la persona con la que realmente trabajaban ya no estaba. El jueves por la mañana recibí una llamada de James Martinez de Sierra Flat Manufacturing, un contrato de $18 millones y una relación de 10 años. No se molestó con una carta formal, simplemente me llamó directamente. Harper, necesito saber algo de inmediato, ¿estás en Sterling Ridge? Sí. ¿Desde cuándo? Desde el lunes.
Perfecto, esta tarde envío los documentos de rescisión a Apex. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con Sterling para la transición del contrato. No voy a esperar 30 días ni voy a jugar a nada. Tú construiste nuestra relación, conoces nuestras especificaciones mejor que nadie en nuestra propia empresa. No voy a quedarme con Apex solo porque algún contrato diga que debería. James, no tienes que hacer esto por mí. No lo hago por ti, lo hago porque tiene sentido empresarial. Trabajar contigo le ha ahorrado a Sierra probablemente $3 millones a lo largo de los años y ha evitado retrasos y problemas de producción. ¿Por qué iba a quedarme con una empresa que acaba de expulsar a la persona responsable de ese valor? Eso no es lealtad, es estupidez. Colgó y envió la carta de rescisión 2 horas después. Para la tarde del viernes, Apex había perdido 9 clientes importantes, $127 millones en contratos anuales, desaparecidos en 6 días hábiles. Los sitios de noticias del sector empezaron a cubrirlo. El viernes por la noche, éxodo masivo de clientes en Apex Forge tras cambios en el liderazgo. Las publicaciones especializadas publicaron análisis de lo que llamaron salidas de socios sin precedentes. Nadie mencionó mi nombre en los artículos, no hacía falta, todo el mundo en la fabricación aeroespacial sabe lo pequeña que es realmente esta industria. La información corre rápido, la gente habla. En una semana, todos los actores importantes de los componentes aeroespaciales sabían exactamente lo que había ocurrido, el director financiero humilla a una directora senior por su salario, la directora renuncia, los clientes se van con ella, la empresa se desploma. Se convirtió en la historia de advertencia que la gente susurra en los pasillos de las conferencias. Eisen intentó llamarme 4 veces más esa semana, cada mensaje de voz más desesperado que el anterior. Harper, por favor, necesitamos hablar sobre la transición adecuada de estas cuentas. Harper, el consejo me ha pedido que me comunique contigo, estamos preparados para retomar la conversación sobre la compensación. Harper, estás poniendo en riesgo los puestos de trabajo de personas inocentes que no tuvieron nada que ver con esto. Necesitamos tu ayuda. Escuché cada uno, no sentí nada y los borré. El lunes de la segunda semana, Sterling Ridge Group hizo un anuncio, 6 nuevos contratos de defensa aeroespacial firmados. Las publicaciones del sector lo informaron como una expansión agresiva y se preguntaron de dónde había sacado Sterling Ridge las relaciones con los clientes. Los contratos eran la mitad de mis antiguos clientes de Apex. Yo no los recluté, ellos me llamaron, me preguntaron dónde había terminado, les hablé de Sterling Ridge, los presenté a Ashley y tomaron sus propias decisiones sobre si trasladar o no su negocio. Así es como funcionan las relaciones, siguen a la confianza, no a los contratos. Cuando la persona en la que confían se va, el rastro de papel no significa nada. Para el día 16 después de mi renuncia, Apex Forge había perdido $241 millones en contratos anuales, el 47% de sus ingresos totales simplemente desaparecido. La reunión de emergencia del consejo ocurrió el día 17. Los rumores se filtraron en cuestión de horas. Eisen estaba siendo interrogado, el director ejecutivo entró en pánico, los inversores estaban aterrados. Hicieron un último intento por traerme de vuelta, carta de oferta formal, salario de $425,000, paquete de acciones, oficina en la esquina y disculpa pública de Eisen. Ni siquiera respondí. No humillas a alguien delante de 21 personas, reduces el trabajo de toda su vida a una diapositiva de PowerPoint, lo llamas sobrepagado y luego esperas que te salve cuando tu arrogancia explota en tu cara. 3 semanas después de que me fui, Apex anunció despidos de emergencia, 83 personas, departamentos enteros desmantelados para equilibrar las pérdidas catastróficas que ellos mismos habían creado. Las mismas personas que se quedaron en silencio mientras Eisen mostraba mi salario ahora estaban empacando sus propias cajas. No sentí nada al verlo, ni triunfo ni satisfacción, solo una extraña calma. No había saboteado a nadie, no había susurrado nada al oído de nadie, no había socavado nada. Simplemente me alejé de un lugar que no me valoraba y la ausencia de lo que había construido hizo el resto. En la industria empezaron a aparecer estudios de caso alrededor del segundo mes. Como la salida de un solo ejecutivo le costó a una empresa $240 millones, fue el titular en Manufacturing Today. Harvard Business Review hizo un análisis profundo titulado El recorte de costos de $320,000 que destruyó $400 millones en ingresos. Usaron a Apex Forge como el ejemplo perfecto de advertencia de lo que sucede cuando los ejecutivos confunden costo con valor, cuando confunden lealtad con apalancamiento, cuando humillan públicamente a la persona que mantiene unidas sus asociaciones. Eisen Walls fue removido silenciosamente en una sesión de emergencia del consejo, sin comunicado de prensa, simplemente desapareció. El director ejecutivo lo siguió 3 meses después, cuando Apex fue adquirida por un conglomerado más grande por aproximadamente el 60% de su valoración anterior. El comunicado oficial culpó a condiciones de mercado inesperadas y vientos en contra de la industria. Todos en el sector aeroespacial sabían la verdad. Mientras tanto, Sterling Ridge prosperaba.
Ashley cumplió cada promesa que hizo en aquella reunión con Café, autonomía total sobre las asociaciones con clientes, control completo sobre la contratación y la última palabra en la estrategia. Ella no solo hablaba de confianza. Ella lo demostró en mi primera semana. Me entregó las llaves para construir mi propio departamento desde cero, sin burocracia, sin comités, sin procesos interminables de aprobación, solo aquí está tu presupuesto, aquí está tu participación accionaria, ve y construye algo que funcione. Empecé a hacer llamadas y en menos de 2 semanas había reclutado a 3 de mis antiguos miembros del equipo de Apex, personas que habían trabajado bajo mi dirección durante años, personas que entendían las ventas basadas en relaciones, personas que estaban aterradas por lo que les sucedería una vez que el colapso de ingresos de Apex desencadenara los despidos inevitables. Les ofrecí aumentos del 20% y luego me quité del medio. Para la tercera semana tenía a 6 antiguos clientes de Apex en conversaciones activas sobre la transición de sus contratos a Sterling Ridge, no porque yo los presionara agresivamente, sino porque ellos me llamaron preguntando dónde había terminado y si Sterling podía manejar sus requisitos. Cada conversación siguió el mismo patrón. Cliente, Harper, escuchamos que ahora estás en Sterling Ridge. Yo, así es. Cliente, ¿Sterling puede manejar nuestro volumen y especificaciones técnicas? Yo, no me habría unido si no pudieran. Ashley ha construido una operación sólida, la capacidad de fabricación está ahí, el control de calidad es excelente, solo necesitaban las relaciones con los clientes para escalar. Cliente, ¿puedes garantizar personalmente el mismo nivel de servicio que recibíamos de ti en Apex? Yo, puedo garantizar algo mejor, porque en Sterling no estoy luchando contra la política interna ni defendiendo mi valor ante directores financieros que no entienden esta industria. Estoy enfocado completamente en lo que mejor sé hacer, asegurarme de que sus líneas de producción nunca se detengan por problemas con proveedores. Ese argumento funcionó todas y cada una de las veces. Para el segundo mes había incorporado 18 clientes, con un ingreso anual combinado de $187 millones. Ashley casi se cae de la silla cuando le mostré los números en nuestra revisión mensual. Harper, has añadido más ingresos en 8 semanas que los que añadimos en los 3 años anteriores combinados. Eso es lo que sucede cuando contratas a alguien que realmente construyó esas relaciones en lugar de solo administrarlas. El tercer mes trajo otros 12 clientes, el cuarto mes trajo 9 más. Algunos eran antiguos socios de Apex que estaban haciendo la transición, otros eran completamente nuevos, relaciones que había estado cultivando durante años pero que nunca había podido cerrar del todo mientras estaba en Apex debido a limitaciones de capacidad o problemas de precios. Sterling Ridge tenía hambre, tenía capacidad, tenía precios competitivos, solo necesitaban a alguien que pudiera abrir las puertas. Ese alguien era yo. Para el sexto mes, mi cartera en Sterling Ridge superó lo que había construido en Apex, 43 clientes y $294 millones en contratos anuales, una trayectoria de crecimiento que hizo que nuestro director financiero literalmente revisara los números 2 veces para asegurarse de que eran reales. La diferencia era abismal. Anetax gastaba la mitad de mi energía gestionando disfunciones internas y demostrando mi valor a ejecutivos que no entendían la industria. En Sterling gastaba el 100% de mi energía haciendo aquello en lo que realmente era buena, construir relaciones, resolver problemas de los clientes e impulsar ingresos. Ashley entendía algo que Ethan Walsh nunca pudo comprender: en las industrias impulsadas por relaciones no optimizas a las personas que sostienen esas relaciones, optimizas todo lo demás a su alrededor, les das los recursos que necesitan, eliminas obstáculos, los compensas bien y te apartas de su camino. No es complicado, pero requiere líderes que realmente entiendan qué es lo que genera valor, en lugar de limitarse a mirar hojas de cálculo. En menos de un año la tasa de crecimiento de Sterling Ridge se había duplicado, estábamos encaminados a cerrar $890 millones en contratos anuales, el consejo hablaba de expansión a mercados internacionales y Ashley recibía consultas de adquisición de empresas más grandes que querían saber cómo un fabricante de tamaño medio se había convertido de repente en un actor importante. La respuesta era simple, aunque nadie quisiera decirla en voz alta: contrataron a la persona a la que Apex Forge llamó sobrepagada y le dieron la libertad de demostrar exactamente cuánto valía. 18 meses después de que dejé Apex, Harvard Business Review publicó ese estudio de caso, desglosando exactamente cómo el pensamiento de alineación con el mercado puede destruir negocios basados en relaciones cuando los líderes confunden modelos de Excel con la realidad. Mi nombre no estaba en el titular, pero todos los que importaban conocían la historia. Tengo una copia enmarcada de ese artículo en mi escritorio en Sterling Ridge, no porque esté orgullosa, sino más bien como un recordatorio de lo que cuesta la arrogancia cuando se olvida que los números en el papel son solo representaciones de relaciones humanas. Conservé una cosa más: alguien me envió una captura de pantalla de aquella diapositiva de la sala de juntas, mi nombre en letra de 48 puntos junto a mi salario en rojo. Cuelga al lado de mi premio de liderazgo de Sterling Ridge. Cada vez que la veo recuerdo ese silencio en la sala, las miradas, la humillación, y luego recuerdo lo que vino después, las llamadas, los clientes siguiéndome, la calma certeza de que había hecho lo correcto, venganza sin mover un dedo.
Hoy la gente me pregunta qué aprendí y les digo esto: si una empresa alguna vez te dice que está sobrepagado, no discutas, no pelees, no intentes demostrar tu valor con presentaciones o datos, simplemente vete. Déjalos descubrir por sí mismos cuánto valías realmente, porque con el tiempo las mismas personas que te redujeron a una línea en una hoja de cálculo verán cómo su resultado final se desmorona y se darán cuenta demasiado tarde de lo que perdieron. Cuando Eisen me llamó sobrepagada, entendí algo crucial: algunos líderes confunden el costo con el valor, ven un salario y asumen que es negociable. Olvidan que detrás de ese número hay una década de construcción de relaciones que nunca podrán replicar. Irme no fue sobre venganza, fue sobre recuperar lo que era mío, mi dignidad, mi experiencia, mi paz mental. Pero la vida tiene esa forma de equilibrar la balanza sin que tengas que hacer nada. Cuando Apex colapsó bajo el peso de su propia arrogancia, esa no fue mi victoria, fue su lección. Yo no los destruí, ellos se destruyeron a sí mismos en el momento en que trataron a una persona como un gasto. La verdadera victoria no fueron los contratos que me siguieron a Sterling Ridge, ni la participación accionaria que ahora vale una fortuna, ni siquiera el estudio de caso de Harvard. Fue despertarme sin resentimiento, sabiendo que no tenía que gritar para ser escuchada, que mi valor no necesitaba defensa porque las personas a mi alrededor ya lo entendían. 3 meses después de la adquisición de Apex recibí una última llamada de Ethan Walsh. Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Harper, su voz sonaba diferente, más pequeña, agotada. Te debo una disculpa. Esperé. Estaba equivocado en todo. Creí que estaba optimizando costos y mejorando la eficiencia, no entendí que estaba destruyendo los cimientos sobre los que se construyó toda la empresa. Lo siento de verdad. Tomé aire. Eisen, agradezco que lo digas, pero las disculpas no reconstruyen la confianza, solo reconocen lo que se rompió. Lo sé, solo quería que lo entendieras. Ahora me doy cuenta de lo que le costé a la empresa, de lo que te costé a ti personalmente. No me costaste nada, Eisen, me liberaste. Los clientes no dejaron Apex porque yo los reclutara, se fueron porque tú les mostraste exactamente cuánto valoraba la empresa las relaciones que habían construido. Eso no fue obra mía, fue completamente tuya. Silencio del otro lado. Buena suerte con lo que venga después, dije, colgué y eliminé su contacto. Eso fue hace 2 años. Sterling Ridge Group está en camino de cerrar $890 millones en contratos anuales. Soy vicepresidenta de asociaciones estratégicas y ese 4% de participación accionaria que Ashley me dio vale significativamente más que cuando firmé. Construimos algo que realmente funciona, donde las personas no son partidas en una hoja de cálculo, donde las relaciones no se ven como gastos generales, donde la lealtad se corresponde en lugar de explotarse. Sigo trabajando muchas horas, sigo contestando el teléfono a medianoche cuando los clientes me necesitan, sigo recorriendo hangares, explicando retrasos y construyendo confianza una conversación a la vez. La diferencia es que ahora lo hago para una empresa que entiende lo que eso vale. 1 año después del divorcio mi exesposa me envió un mensaje diciendo que necesitábamos hablar urgentemente, yo dije que no ahora porque estaba fuera con su hermana, a la mañana siguiente recibí una visita sorpresa. Hola Reddit, así que 1 año después de mi divorcio mi exesposa me escribió a las 7:43 de la noche un martes: necesitamos hablar urgentemente. 8 palabras que hicieron que mi mandíbula se tensara como si acabara de tocar un cable con corriente sin revisar antes el interruptor general. Estaba en la mesa de mi cocina haciendo mi rutina de los martes, recibos y facturas asegurándome de que los números cuadraran. Ya había hecho 3 inspecciones ese día, una reforma con bricolaje, cableado que podría haber incendiado el lugar, un trabajo comercial que estaba totalmente dentro del código hasta que abrí los paneles, y una revisión de seguridad para una pareja mayor que vendía su casa. Yo, hombre de 50 años, divorciado, viviendo en una casa de alquiler justo a las afueras de Dayton, Ohio, el tipo de lugar donde el grifo del baño gotea sin importar cuántas veces cambies la arandela, pero es mío, ningún nombre en el contrato excepto Rus, pago mis cuentas a tiempo, corto el césped y saludo a los vecinos incluso cuando ellos no devuelven el saludo. Tina, estuvimos casados 26 años antes de que se convirtiera en mi ex, la mujer que podía convencerte de que un sótano inundado era un elemento acuático y hacerte creer que había sido tu idea comprar el lugar, agente inmobiliaria, la mejor vendedora de su oficina durante 3 años seguidos, el tipo de persona que podía sonreírte y apuñalarte en el mismo aliento. Habíamos terminado oficialmente exactamente hacía 1 año, nos casamos jóvenes, los dos con 23 años y estúpidos. Ella se fue amarga porque el acuerdo prenupcial en el que insistí significaba que solo recibía lo que legalmente era suyo. El divorcio en sí fue una pelea, 7 meses de correos entre abogados que empezaban con según mi abogado y terminaban con amenazas. Ella quería la casa que habíamos pagado juntos aunque el prenupcial decía que dividíamos todo 50-50, quería mi jubilación más allá de su parte legal, quería que siguiera pagando su seguro del coche porque se había acostumbrado. Dije no a todo, la casa se vendió, valorada en $185,000, cada uno tomó la mitad, mi plan 401k se quedó conmigo excepto lo que el prenupcial le permitía. El SUV que ella había elegido 3 años antes, ella me compró mi mitad o podía irse caminando, yo me quedé con los muebles que quería, ella con los suyos.
Mi abogado dijo que estaba siendo demasiado rígido, pero a los 50 había aprendido que rígido vence a generoso cuando tratas con alguien que ve la amabilidad como debilidad. No pude probar que estuviera engañando, pero el patrón era obvio, conflictos de agenda que no cuadraban, su calendario de oficina, su teléfono de repente bloqueado después de años de estar boca arriba en la encimera, viajes de trabajo que no existían en las confirmaciones de su correo, visitas nocturnas tardías que venían con colonia cara y el champú de otra persona. No la acusé, las acusaciones son munición gratis, fui por la vía sin culpa y lo traté como un cambio de panel, primero cortar la energía, documentar todo y no tocar nada que no puedas verificar. Antes de presentar la demanda me protegí como protejo un circuito, abrí una nueva cuenta bancaria, redirigí mi depósito directo, congelé mi crédito con las 3 agencias, copié cada declaración de impuestos, extracto de jubilación y documento de préstamo, cambié todas las contraseñas, consulté a un abogado primero, no toco cables a menos que verifique que están muertos, el mismo principio se aplica al divorcio. Me quedé mirando su mensaje durante un minuto sólido, mi abogado me lo había metido en la cabeza durante el divorcio, no participes, no alimentes el fuego, deja que se apague solo, consejo inteligente, él. Problema es que el orgullo no se preocupa por los consejos inteligentes y a los 51 pensaría que ya lo habría superado, no lo he hecho. Escribí de vuelta, en otro momento, estoy en una cita con tu hermana, y envié, porque la cosa es que realmente iba de salida. Marlene me estaba esperando en el Cracker Barrel junto a la Interestatal 70, el que tiene la tienda de regalos llena de decoraciones de temporada que nadie necesita. Tina tenía 49 años, Marlene 47, cabello castaño siempre recogido, el tipo de mujer que escucha más de lo que habla, trabaja como higienista dental en una clínica en Kettering, conduce un Honda de 10 años que mantiene más limpio de lo que la mayoría de la gente mantiene su cocina. Marlene se puso en contacto 3 meses después de que el divorcio fuera definitivo, un mensaje simple, no merecías cómo terminó eso, nos reunimos para tomar café, ni siquiera nos tomamos de la mano durante el primer mes. Ella no habló mal de su hermana, habló de estar cansada de ser usada como plan de respaldo, de ver el divorcio desde la barrera, mordiéndose la lengua porque eso es lo que se hace en las familias. Después de que se finalizó ya no pudo quedarse callada, Tina siempre había tratado a Marlene como un plan B, la hermana a la que llamas cuando necesitas que alguien vigile tu casa o firme como coaval o escuche tus quejas. Marlene lo había hecho durante años, siendo confiable, siendo olvidada. Empezamos con ese café, luego otro 2 semanas después, luego una cena en un lugar italiano tranquilo donde nadie nos conocía, 2 personas que habían sobrevivido al mismo huracán comparando notas sobre los daños. No fue romántico al principio, solo cómodo, luego fue más. Cuando entré al Cracker Barrel Marlene ya estaba en nuestro reservado habitual, las manos alrededor de una taza de café, te ves tenso, dijo cuando me senté, día largo, Tina, asentí, me envió un mensaje con algo urgente. Aparentemente el rostro de Marlene hizo esa cosa en la que intentó no reaccionar pero no pudo ocultarlo del todo, también me escribió a mí, dijo algo sobre que estabas perdiendo el control, resoplé, gracioso como las cosas se vuelven urgentes cuando se dan cuenta de que ya no pueden controlar la situación. Pedimos lo de siempre, pastel de carne, puré de patatas, té helado, la camarera ya nos conocía, a nuestro alrededor las familias comían, gente normal viviendo vidas normales. Llevábamos tal vez 10 minutos de la comida cuando el ambiente cambió, los hombros de Marlene se tensaron, luego escuché los tacones. Tina entró caminando como si el lugar fuera suyo, cabello perfecto a pesar de que eran después de las 8 de la noche, maquillaje fresco como si se lo hubiera aplicado en el coche, el teléfono ya en la mano, la pantalla brillando. Se detuvo a 3 mesas de distancia de nosotros, lo suficientemente cerca para armar una escena pero lo suficientemente lejos para afirmar que no estaba intentando empezar nada. Ruth, dijo lo bastante alto para que media sala la oyera, necesitamos hablar ahora. Mantengo las manos visibles sobre la mesa, ambas palmas planas contra la superficie de madera falsa, no aquí Tina, si aquí, espetó, no puedes ignorarme, no puedes pasearte con mi hermana como si todo estuviera bien. Una gerente apareció de algún lugar cerca de la cocina, una mujer mayor quizá de 60 años, del tipo que probablemente había lidiado con cosas peores que esto un viernes por la noche. Señora, ¿hay algún problema? Tina se giró hacia ella y vi la transformación suceder en tiempo real, la exesposa furiosa se desvaneció y apareció la ciudadana preocupada. Luego llegó la voz de víctima, la de yo soy la afectada, yo solo pasaba por aquí y vi a mi exmarido acosando a mi hermana, me siento insegura. La mandíbula de Marlene se tensó, ¿no seguiste hasta aquí? Tina dio un paso más cerca y agarró el brazo de Marlene con fuerza suficiente para hacerla estremecerse, no te atrevas a ponerte de su lado. Con la otra mano levantó el teléfono de inmediato, la pantalla de grabación apuntándonos directamente, ven, ella lo está defendiendo, él también la ha manipulado, esto es lo que él hace. La gerente nos miró alternando la vista, calculando, leyendo la situación como se hace cuando llevas 20 años dirigiendo un restaurante. Señor, quizás sea mejor si. No me moví, mantuve la voz tranquila, estoy cenando con mi amiga, esta mujer es mi exesposa, entró, se acercó a nuestra mesa sin invitación y empezó a grabarnos sin permiso. Los ojos de Tina brillaron, conozco gente aquí, conozco al dueño,
¿Crees que puedes humillarme y marcharte así como si nada? La expresión de la gerente cambió, la máscara de atención al cliente se cayó. Señora, voy a tener que pedirle que se retire. Yo también soy clienta, tengo derechos. Señora, esto es propiedad privada, está molestando a otros clientes, puede irse ahora o será acusada de allanamiento y llamaré a la policía. Llámelos. La voz de Tina alcanzó ese tono que pone nerviosos a los perros y hace llorar a los bebés, que vean lo que él está haciendo. La gerente sacó su teléfono e hizo la llamada. En 6 minutos llegó una patrulla, 2 agentes entraron, el mayor con solo mirar a Tina puso esa expresión que tienen los policías cuando saben exactamente qué tipo de llamada es. Hablaron primero con la gerente, luego con Tina mientras ella agitaba su teléfono, y después con Marlene y conmigo. Otros comensales ya estaban mirando, algunos grabando con sus propios teléfonos. El agente mayor sacó una libreta pequeña, del tipo que cabe en el bolsillo de una camisa, y le pidió a Tina que saliera primero. A través de la ventana la vi gesticular, señalarnos, la boca moviéndose a toda velocidad. El agente más joven se quedó dentro, de pie cerca de nuestra mesa con los brazos cruzados, no hostil, solo presente. Cuando el agente mayor volvió a entrar me hizo preguntas básicas, cuánto tiempo llevaba allí, si había contactado a Tina, si había amenazado a alguien, cosas simples. Mis respuestas fueron más cortas que sus preguntas. Escribió 2 líneas en su libreta. Marlene confirmó todo sin que hubiera que preguntarle 2 veces. Señora, dijo el agente mayor con una voz paciente pero firme, necesita abandonar la propiedad, la gerente le ha pedido que se vaya, si regresa será allanamiento y será arrestada. Esto no ha terminado, dijo Tina, pero ahora su voz temblaba, me señaló con el dedo tembloroso, esto no ha terminado, Ruth. Finalmente se fue. El restaurante quedó en silencio durante unos 10 segundos, ese silencio incómodo después de una escena, luego las conversaciones se reanudaron, cuidadosas y en voz baja. Marlene estaba pálida, las manos le temblaban cuando alcanzó su vaso de agua. Lo siento, no es tu culpa, dije. Terminamos de comer casi en silencio. Cuando llegué a casa alrededor de las 10 de la noche, configuré mi sistema, escribí una línea de tiempo con marcas horarias, guardé el recibo, tomé capturas de pantalla, le escribí a Marlene para confirmar. Ella había visto a Tina agarrarle el brazo, respondió en menos de 2 minutos, había un moretón en su antebrazo, todo documentado. Creé una carpeta llamada pruebas y la respaldé en una memoria USB. Miércoles por la mañana, a las 6 en punto, el golpe en la puerta fue firme y profesional, no agresivo, solo seguro, el tipo de golpe que dice que no se van a ir hasta que respondas. Supe que no era un vecino antes incluso de ponerme los vaqueros, los vecinos golpean suave y se disculpan por molestar, esto era oficial. Agarré unos calcetines, una vieja camiseta sindical de la VW que había visto días mejores y abrí la puerta. 2 agentes del sheriff estaban en mi porche, uniformes marrones, ambos con ese rostro neutral de policía que no delata nada. El mayor tenía canas en las sienes, parecía llevar 20 años haciendo esto. «Ruth», preguntó el mayor, olía a loción para después de afeitar y aire frío. «Soy yo», dije, mi voz salió más firme de lo que me sentía. «Señor. Necesitamos hacerle unas preguntas, ¿le importa si entramos?» Me hice a un lado, entraron, las botas pesadas sobre mi suelo laminado. Los ojos del agente más joven recorrieron la habitación rápidamente, la mesa de la cocina con los recibos aún esparcidos, la cafetera sobre la encimera, el televisor apagado, nada sospechoso, solo un hombre viviendo solo, manteniéndose a flote. Detrás de ellos, a través de la puerta todavía abierta, pude ver cómo se movían las cortinas de mi vecina de enfrente, una mujer de unos 70 años, maestra jubilada, el tipo de vecina que conocía los asuntos de todo el mundo y los compartía en el supermercado. En un pueblo de este tamaño nada se propaga más rápido que un coche patrulla en la entrada de alguien a las 6 de la mañana. Me preguntaron por los mensajes, por mi relación con mi exesposa, por Marlene, por el incidente en el restaurante la noche anterior. El agente mayor hizo la mayor parte de las preguntas mientras el más joven tomaba notas. Nunca me acusaron directamente de nada, pero palabras como acoso y contacto no deseado flotaban en el aire como si estuvieran probando cómo reaccionaría. Mi corazón hacía esa cosa en la que se siente demasiado grande para el pecho, pero mantuve la voz firme. ¿Qué pasó anoche en el restaurante?, preguntó el agente más joven, y lo expliqué con cuidado, como Marlene y yo estábamos cenando, como Tina entró y nos confrontó, como empezó a grabar, como la gerente le pidió que se fuera y ella se negó. Vi a ambos agentes mirarse entre sí, ya sabían de esa llamada. ¿La tocó en algún momento? No. ¿La amenazó? No. ¿Ha estado contactándola fuera de ese único mensaje de texto de ayer? No, no he iniciado ningún contacto con ella desde que el divorcio quedó finalizado. Después de unos 10 minutos de preguntas que se sintieron como 20, me dieron las gracias y regresaron a su patrulla. Me quedé en la puerta observándolos alejarse, la cortina de mi vecina todavía moviéndose, y me di cuenta de algo, esto no iba de hablar, esto iba de presión. En algún punto entre mi mensaje inteligente y ese golpe en la puerta, Tina había decidido recordarme que aún podía meterse en mi vida cuando quisiera.
No volví a dormir, simplemente me quedé de pie junto al fregadero de la cocina mirando la escarcha en la entrada, escuchando el refrigerador encenderse y apagarse. Mi café se enfrió, pero me lo bebí de todos modos, a mi edad no se desperdician las cosas, incluidas las advertencias. A las 8 de la mañana tenía el teléfono encendido de nuevo, 3 mensajes nuevos de Tina, no los abrí, solo me quedé mirando su nombre en la pantalla. Mi pulgar se movió hacia el hilo de mensajes, pensé en responder, pensé en decirle exactamente lo que pensaba de su pequeña visita policial, luego borré el borrador. Hice capturas de pantalla de las notificaciones mostrando su nombre, las añadí a mi carpeta de pruebas y en su lugar bloqueé el número. Llamé a Ari. Eddie y yo tiramos cable juntos durante casi 20 años, fábricas, escuelas, hospitales, cualquier lugar donde necesitaran electricidad y no les importara pagar tarifas sindicales. Se jubiló un año antes que yo y de alguna manera parecía 10 años más joven por ello. Ruth, dijo cuando contestó, suenas mal, tienes un minuto, para ti siempre. Le conté sobre el golpe en la puerta, la queja, todo el lío, hubo una pausa, casi podía oírlo pensar, probablemente sentado en su cocina con su propio café, su vida de jubilado interrumpida por mi drama. ¿Tienes abogado? Tuve uno para el divorcio. Necesitas uno ahora, dijo, y no uno de cartel publicitario, alguien que sepa cómo funcionan realmente las políticas de pueblo pequeño. Me dio un nombre y un número, es afilada, dijo Ari, no se asusta fácil, no deja que la gente fanfarronee. Eso era todo lo que necesitaba oír. Mi abogada estaba en sus últimos 40, el cabello recogido, las gafas de lectura apoyadas en la parte superior de la cabeza, no me apresuró, no me ofreció ninguna tontería reconfortante, simplemente escuchó. Le conté todo, el mensaje, la cita, la escena del restaurante, el agente apareciendo como si yo hubiera hecho algo criminal. Deslicé mi teléfono por su escritorio cuando me pidió verlo, leyó los mensajes de Tina 2 veces, desplazándose lentamente, luego se recostó en su silla. Esto, dijo tocando mi teléfono, es presión, ella está creando un registro, quiere que reacciones, mensajes enfadados, llamadas defensivas, cualquier cosa que pueda capturar y decir mira. Mis manos se apretaron en el regazo, ella pidió hablar, dijo que era urgente. Mi abogada me lanzó esa mirada, siempre dicen eso cuando necesitan algo. Luego hizo una pregunta que me dejó helado, ¿Tina te ha pedido recientemente un favor, algo relacionado con papeleo? Pensé hacia atrás, pensé de verdad, una semana antes había dejado un mensaje de voz suave, casi amable, oye, solo necesito aclarar algo de cuando estábamos casados, debería ser rápido, no le devolví la llamada. Creo que sí, dije despacio. Mi abogada sintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Ahí está. Me explicó lo que tenía que hacer, documentar todo, no tener contacto directo, dejar que ella manejara la parte legal, pero mientras estaba sentado escuchando, algo empezó a encajar en mi cabeza, el formulario de autorización que Tina había mencionado, la necesidad urgente de hablar, el patrón de ella necesitando mi firma a lo largo de los años. Necesito comprobar algo, dije. Esa tarde conduje hasta mi unidad de almacenamiento, la que había alquilado después del divorcio para guardar las cosas para las que no tenía espacio, archivos viejos, cajas de papeleo que Tina siempre había manejado. Nunca había revisado la mayor parte, solo lo empaqué y lo saqué. Pasé 4 horas revisando cajas, documentos fiscales, registros de propiedades, extractos bancarios de cuentas que había olvidado que teníamos, y entonces encontré lo que estaba buscando, una carpeta etiquetada Business Prestige Property Solutions, la sociedad de responsabilidad limitada de Tina. Dentro había formularios de autorización, 6 en total, todos con mi firma, excepto que solo recordaba haber firmado 2. Las fechas estaban repartidas a lo largo de 5 años, algunas de años en los que había estado trabajando semanas de 60 horas, llegando a casa demasiado cansado para leer lo que firmaba. Ella los ponía delante de mí con la cena, decía que eran rutinarios, esperaba mientras yo comía y firmaba sin pensar. Tomé fotos de todo. Luego empecé a cruzar fechas, saqué mi propio informe de crédito usando el acceso que había configurado durante el divorcio, y ahí fue cuando lo vi, una cuenta que yo no había abierto, en un banco importante, una línea de crédito empresarial abierta hacía 4 meses, $45,000 completamente utilizados. Llamé a mi abogada, encontré algo, le dije, escuchó mientras le explicaba y luego guardó silencio durante un largo momento. Ruth, esto es fraude, robo de identidad, necesitas presentar una denuncia policial. Todavía no, dije, mi mente ahora corría a toda velocidad, encajando piezas como cuando se cablea un circuito, si denuncio ahora, ella lo sabrá, sé que contratará abogados y empezará a cubrir sus huellas. ¿Qué estás pensando?, me preguntó. Pensaba en el mensaje de voz de Tina, en su mensaje desesperado, en la forma en que apareció en el restaurante como si aún pudiera controlarme, necesitaba algo de mí, algo que pensaba que podía manipularme para que se lo diera. Estoy pensando que quiero saber exactamente qué ha hecho antes de mover ficha, dije. Puedes obtener los registros de forma discreta, extractos bancarios, solicitudes de préstamos, cualquier cosa con mi nombre. Mi abogada volvió a quedarse en silencio, así no es como suelen operar los abogados.
No te estoy pidiendo que hagas nada ilegal, dije, te estoy pidiendo que me ayudes a documentar lo que ya me han hecho, luego decidiremos cómo usarlo. Otra pausa. De acuerdo, pero... Ruth, cuando nos movemos rápido y con fuerza, sin medias tintas. De acuerdo. Durante la semana siguiente me convertí en un fantasma, no respondí a los mensajes cada vez más frenéticos de Tina que llegaban a través de Kelsey y Marlene, no cambié mi rutina, fui a trabajar, hice mis inspecciones, volví a casa, pero cada noche estaba construyendo mi caso. Mi abogada obtuvo registros a través de los canales legales adecuados, citaciones a bancos, solicitudes de documentos a prestamistas, cada papel con mi firma que yo no había firmado realmente. Encontramos 3 cuentas más, una tarjeta de crédito empresarial, un pequeño préstamo para negocios, incluso un contrato de arrendamiento para un espacio de oficina que nunca había visto. El daño total superaba ligeramente los $65,000 a mi nombre que nunca autoricé. Pero quería más que solo documentación, quería entender todo el panorama, así que hice algo que Tina nunca esperó, empecé a hablar con sus contactos comerciales, no de forma confrontativa, solo con curiosidad. Llamé al banco que había emitido la línea de crédito, me identifiqué y dije que tenía preguntas sobre la cuenta, me transfirieron a un oficial de préstamos que había trabajado con ambos en la solicitud. Hice preguntas simples, cuando se abrió, para que se suponía que era, con quien habían hablado. Resultó que yo había llamado 2 veces, excepto que no había sido yo, el oficial recordaba una voz masculina, suave y profesional, que conocía toda mi información personal, alguien a quien Tina había entrenado o pagado para hacerse pasar por mí. Grabé la conversación, Ohio es un estado de consentimiento de una sola parte. Luego llamé al contratista que había alquilado el espacio de oficina y pregunté por el contrato, recordaba haberse reunido con Tina y con Ruth para firmar los papeles, excepto que ese Ruth había sido un tipo que yo nunca había visto. El contratista aún tenía grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día, conduje hasta allí, mostré mi identificación y expliqué la situación, me grabó una copia del video. Cada pieza de evidencia fue a mi carpeta, cada llamada quedó documentada, cada marca de tiempo registrada. Kelsey había empezado a escribirme con más frecuencia, mensajes cortos al principio, ¿estás bien? Mamá está actuando raro, luego mensajes más largos, había notado que Tina se estaba desmoronando, llamándola a horas extrañas, haciendo preguntas raras sobre si yo había mencionado algo, sobre papeleo antiguo. Me reuní con Kelsey para almorzar en un restaurante de carretera a mitad de camino entre su apartamento y mi casa, se la veía cansada, planear una boda mientras veía a su madre desmoronarse no era fácil. Papá, ¿qué está pasando?, preguntó una vez que pedimos. Podría haber mentido, podría haberle dicho que todo estaba bien, pero tenía 23 años, estaba comprometida, a punto de empezar su propia vida, merecía la verdad. Tu madre falsificó mi firma, dije, abrió cuentas a mi nombre, pidió préstamos, estoy construyendo un caso antes de ir a la policía. El rostro de Kelsey se puso pálido. ¿Cuánto?, preguntó. Alrededor de 70,000 después del cálculo final, quizá más. Dejó el tenedor sobre la mesa y se quedó mirándola. El mes pasado me pidió que firmara como aval algo, dijo que era para su negocio, que necesitaba apoyo familiar. Sentí que el estómago se me caía. ¿Lo hiciste? No, algo no me cuadraba, se enfadó muchísimo cuando le dije que necesitaba pensarlo. Kelsey me miró, papá, me ha estado llamando casi todos los días, preguntando por ti, a dónde vas, con quién te ves, si has mencionado algo sobre ella. No le digas nada, le dije, y Kelsey, si te pide que firmes algo, cualquier cosa, me llamas primero. Asintió y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Siempre supe que era controladora, pero esto es diferente. Crucé la mesa y le apreté la mano, no eres responsable de sus decisiones. 2 días después Kelsey me llamó a las 11 de la noche, estaba llorando. Papá, tienes que oír esto. Había estado en casa de su madre ayudándola a ordenar fotos antiguas para la boda. Tina había estado bebiendo refresco tras refresco, poniéndose descuidada de esa manera en que la gente lo hace cuando intenta olvidar algo, y entonces empezó a hablar. Me contó todo, dijo Kelsey entre lágrimas, sobre el tipo, sobre la aventura, dijo que empezó a verlo el último año de nuestro matrimonio, dijo que tú eras aburrido, que no la valorabas. Mi mandíbula se tensó, pero me quedé en silencio. Luego dijo algo peor, continuó Kelsey, dijo que el dinero que tomó le correspondía, que le habías robado sus mejores años, que se lo merecía, papá, ni siquiera cree que haya hecho nada malo. Solté un suspiro lento. ¿Dijo algo más? Dijo que necesitaba que firmaras una cosa más, algo para hacer que todo esto desapareciera, seguía diciendo que si simplemente cooperabas, todo estaría bien. Ahí estaba, la verdadera razón del mensaje urgente. No solo estaba intentando manipularme, estaba intentando hacerme cómplice de encubrir su fraude. Kelsey, necesito que hagas algo por mí, le dije, necesito que escribas todo lo que dijo, fechas, horas, detalles, todo lo que recuerdes. ¿Por qué? Porque tu madre está a punto de aprender que ya no soy el mismo hombre con el que estuvo casada.
A la mañana siguiente Kelsey me envió un correo electrónico de 4 páginas, a espacio simple, con todo lo que Tina había confesado. La aventura había empezado el último año antes de que nos divorciáramos. El tipo era un cliente, un inversor que había conocido a través de su trabajo inmobiliario. Habían sido descuidados, reuniéndose en hoteles, haciendo viajes juntos mientras yo pensaba que ella estaba en conferencias. Y el dinero, había estado planeando esto durante más de un año, abriendo cuentas, falsificando firmas, construyendo crédito a mi nombre con la intención de agotarlo justo antes de necesitarlo. El mensaje urgente había sido para conseguir que yo firmara un formulario de consolidación, algo que me habría hecho legalmente responsable de todo. Reenvié todo a mi abogada. Esto cambia las cosas, dijo cuando me devolvió la llamada, con su confesión a Kelsey tenemos motivo, esto no fue solo fraude, fue robo premeditado con la intención de cargarme a mí con sus deudas. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Eso depende de ti, dijo mi abogada, podemos presentar denuncias policiales, notificar a los bancos, iniciar el proceso de reclamaciones por fraude ¿o qué? O puedes hacer lo que creo que ya estás planeando, hacerlo público, hacer que duela. Sonreí por primera vez en días. Dime qué necesitas de mí. Compilé todo en un solo paquete de pruebas, firmas falsificadas, cuentas fraudulentas, grabaciones telefónicas, imágenes de seguridad y la declaración de Kelsey sobre la confesión de Tina. Luego descubrí que Tina iba a dar una conferencia magistral en un almuerzo de la Cámara de Comercio sobre cómo construir confianza y ética en el sector inmobiliario. Hice 10 copias, identifiqué a las personas cuya opinión más le dolería, su corredor, el dueño de la oficina, el presidente de la cámara, inversores, el jefe del colegio inmobiliario, clientes recientes y un periodista local de negocios, y se las envié por correo certificado, con fecha de llegada 2 días antes de su discurso. El miércoles por la tarde mi teléfono empezó a sonar, no contesté, dejé que fuera al buzón de voz. Tina llamó 6 veces, luego llamó Marlene. Ruth, está entrando en pánico, dijo Marlene, me llamó gritando sobre paquetes, sobre mentiras, sabe que algo está pasando. Bien, dije. El jueves por la mañana Kelsey me escribió, mamá apareció anoche en mi apartamento, suplicándome que hablara contigo, diciendo que le estás arruinando la vida, le dije que se fuera o llamaría a la policía. Papá, nunca la había visto así. Respondí, hiciste lo correcto, mantente firme, mañana todo sale a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones legales y declaraciones. Mi abogada presentó todo ante la fiscalía, cargos criminales por fraude, robo de identidad y falsificación. Los bancos presentaron demandas civiles para recuperar el dinero. Su corredor suspendió su licencia pendiente de investigación estatal. Los inversores de su empresa se retiraron cuando vieron las pruebas. Cada dominó que había colocado cuidadosamente empezó a caer, exactamente como lo había planeado. 3 meses después mi abogada me llamó con noticias, se va a declarar culpable, su abogado llegó a un acuerdo, 5 años de libertad condicional, restitución total y entrega permanente de su licencia inmobiliaria, la alternativa era prisión real. Firmó los papeles esa misma mañana. 1 hora después estaba sentado en mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja, y no sentí nada, ni satisfacción ni vindicación, solo el alivio silencioso de un circuito que finalmente se apaga de la manera correcta, sin chispas, sin fuego, simplemente terminado. Mi negocio se recuperó más rápido de lo que esperaba, clientes que me habían dejado volvieron a llamar cuando salió la verdad. Llegaron nuevas referencias de personas que habían oído toda la historia y respetaron cómo la manejé. Incluso alguien me detuvo en la ferretería, me estrechó la mano y dijo que había oído lo que pasó y que había hecho lo correcto. La boda de Kelsey era 6 semanas después, una ceremonia de primavera, pequeña e íntima, exactamente lo que ella quería. Llevaba meses planificándola, cada detalle cuidadosamente elegido, el lugar, las flores, la lista de invitados, todo perfecto excepto por un problema que había estado evitando. Me llamó un martes por la noche, papá, tenemos que hablar de mamá. Lo estaba esperando. ¿Qué pasa con ella? No la quiero allí, su voz era firme, pero podía oír la culpa debajo. ¿Está mal? ¿Estoy siendo cruel? No, dije, estás siendo honesta, después de lo que hizo, después de lo que te pidió que encubrieras, no le debes un asiento en tu boda. Va a intentar venir de todos modos. Entonces lo manejaremos, seguridad en el lugar, instrucciones claras, es tu día, tus reglas. Hubo una pausa y luego Kelsey dijo en voz baja, gracias por no hacer esto más difícil. Soy tu padre, hacer las cosas más fáciles es literalmente mi trabajo. Se rió, pero sonó cansada. Te quiero. Yo también te quiero, hija. 2 semanas antes de la boda Tina apareció en mi casa. Yo estaba en el garaje organizando mis herramientas cuando oí el coche llegar, reconocí el sonido del motor antes incluso de mirar, su SUV, el mismo por el que había luchado tanto en el divorcio. Salí al camino de entrada, con el cinturón de herramientas todavía puesto, y esperé. Ella bajó despacio, como si se acercara a algo peligroso. Se veía diferente, más delgada, más vieja, la confianza que antes irradiaba había sido reemplazada por algo desesperado.
Ruth, dijo, ¿podemos hablar? Habla con mi abogada, por favor. Solo 5 minutos, no estoy aquí para pelear. Crucé los brazos, no me acerqué. 5 minutos. Tomó aire y la vi intentar recomponerse, la máscara de agente inmobiliaria intentó colocarse, pero ya no lograba mantenerse. Kelsey no devuelve mis llamadas, no responde mis mensajes, solo quiero estar en su boda. Es mi hija. Ella no te quiere allí. Podrías hablar con ella, decirle que lo reconsidere, ella te escucha. No va a pasar. Los ojos de Tina se llenaron de lágrimas, probablemente reales esta vez. Ruth, por favor, sé que metí la pata, sé que te hice daño, pero es mi hija, la di a luz, la crié, no puede simplemente apartarme. Si puede, dije, y lo hizo, y yo apoyo su decisión. Esto es cruel, estás siendo cruel. No, dije con calma, estoy siendo protector, es una gran diferencia. Ella dio un paso más cerca, yo no me moví. Ruth, he estado pensando en nosotros, en todo lo que tuvimos, quizá podríamos intentarlo otra vez, empezar de nuevo, sé que cometí errores, pero he cambiado, ahora lo veo. Casi me reí, pero no lo hice. No hablas en serio. Si hablo en serio, su voz se quebró, ya nadie me quiere. ¿Sabes cómo es eso? Cada cita a la que voy me buscan en internet y descubren lo que pasó, ven los cargos, la suspensión de la licencia, no vuelven a llamar, nadie quiere estar con alguien con mi reputación. Eso no es mi problema, pero podría ser diferente con nosotros, nos conocemos, tenemos historia, podríamos hacerlo funcionar esta vez, sería mejor, lo juro. La miré durante un largo momento, vi el cálculo detrás de las lágrimas, la forma en que buscaba lástima, intentando encontrar una manera de volver a mi vida porque había quemado todos los demás puentes. Esto no era amor, ni siquiera era arrepentimiento, era un animal acorralado buscando una salida. No, dije, se acabó desde hace tiempo, falsificaste mi firma, robaste alrededor de 70,000, intentaste culparme de tus deudas, le pediste a nuestra hija que te ayudara a encubrirlo. ¿Crees que llorar y decir que has cambiado hace que todo eso esté bien? Estaba desesperada, tomé malas decisiones. Tú tomaste decisiones deliberadas, las planeaste durante meses, y ahora estás enfrentando las consecuencias, eso no es culpa mía y definitivamente no es mi problema arreglarlo. Su rostro cambió, las lágrimas se detuvieron, la máscara cayó por completo. ¿Estás disfrutando esto, verme suplicar? No estoy disfrutando nada, dije, simplemente no te estoy salvando, gran diferencia. Te odio, dijo en voz baja. Lo sé, no cambia nada. Se quedó allí otro momento, probablemente tratando de pensar en algo más que decir, otro ángulo que usar, y cuando no encontró nada, se dio la vuelta y regresó a su SUV, no cerró la puerta de golpe, simplemente se subió y se fue. El coche de Marlene entró en el camino de entrada 10 minutos después, había estado esperando calle abajo, dándome espacio pero quedándose cerca por si Tina intentaba algo, lo habíamos planeado así. ¿Se fue?, preguntó Marlene al bajar. Sí. ¿Qué quería? Estar en la boda, volver conmigo, hacerme responsable de arreglar su vida. La mandíbula de Marlene se tensó. ¿Qué le dijiste? No a todo. Caminó hacia mí y me abrazó fuerte. Bien. Nos quedamos así un minuto en mi entrada, su cabeza contra mi pecho, mi barbilla apoyada en su cabello. Después de todo lo de Tina, esto se sentía bien, estable, honesto, sin juegos ni manipulación, solo dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y decidieron construir algo mejor. Probablemente deberíamos entrar, dijo al final, Kelsey llama en 20 minutos para el conteo final. ¿Está bien? Nerviosa, emocionada, preocupada de que su madre aparezca y arme una escena. No va a pasar, dije, ya hablé con el lugar, seguridad está avisada, el nombre y la foto de Tina están en la lista de no entrada, si intenta entrar llaman a la policía. Marlene se apartó y me miró. ¿De verdad crees que lo intentará? No lo sé, no me importa, de cualquier manera estamos listos. El lugar era un granero restaurado en las afueras del pueblo, llegué temprano, revisé el perímetro, me aseguré de que seguridad supiera a quién vigilar. Marlene llegó con un vestido azul, llevábamos juntos poco más de un año, Kelsey aprobó, el hecho de que fuera la hermana de Tina lo hacía perfecto. Los invitados fueron entrando, ninguna señal de Tina, exactamente como Kelsey quería. 15 minutos antes de la ceremonia llamé a la puerta del cuarto de la novia, Kelsey abrió con el vestido puesto, maquillaje perfecto. ¿Está aquí? No. Sus hombros se relajaron con alivio. Bien. Caminamos por el pasillo, la entregué, me senté junto a Marlene. La ceremonia fue breve, votos que habían escrito ellos mismos, cuando el oficiante los declaró casados la sala estalló. En la recepción el DJ puso algo animado, Kelsey y su esposo saludaban a la gente, entonces se abrió la puerta lateral. Tina entró como si aún tuviera derecho a estar allí, cabello arreglado, maquillaje fresco, vestida demasiado formal para alguien que no estaba invitada. Yo ya estaba de pie, también seguridad, dos hombres. Con trajes oscuros convergieron en su camino. Kelsey vio a su madre, la sonrisa desapareció de su rostro.
Señora, tiene que irse ahora. Soy la madre de la novia, lo dijo tan alto que media sala se volvió a mirar. Está allanando, váyase voluntariamente o será retirada. Tina intentó esquivarlo, el guardia se movió con ella, el segundo ya estaba en la radio pidiendo apoyo policial. Kelsey, solo quiero hablar contigo. Kelsey se dio la vuelta, su esposo guiándola hacia la salida opuesta. Tina se lanzó intentando pasar, ambos guardias le sujetaron los brazos, ella forcejeó. Suéltenme, me están haciendo daño. El DJ cortó la música, todo el salón quedó en silencio excepto por la voz de Tina y el sonido de sus tacones raspando el suelo. Marlene habló a mi lado, sáquenla de aquí. Tina me vio. Ruth, diles que se supone que debo estar aquí. No lo estás, fuiste específicamente desinvitada, vete, es mi hija y no te quiere aquí. Su rostro se retorció. Tú hiciste esto, la pusiste en mi contra. No, esto es tuyo. Las luces de la policía parpadearon a través de las ventanas, 2 agentes entraron. Señora, cálmese ahora mismo. No he hecho nada malo. Está allanando, venga con nosotros voluntariamente o será arrestada. Tina miró a los agentes, a los guardias y a mí, el rímel corriéndole. Esto no es justo, es mi hija, merezco estar aquí. El agente más joven sacó las esposas de su cinturón. Momento de decidir. Tina se desplomó un poco. Está bien, me iré, solo déjenme hablar con ella primero, 30 segundos. No, camine o la sacamos cargada. Los guardias soltaron sus brazos, Tina tropezó, miró a través del salón a Kelsey. Kelsey, cariño. Por favor, sáquenla ahora. La voz de Kelsey cortó el aire. Los agentes escoltaron a Tina hacia la salida, los tacones golpeando el suelo, todas las miradas la siguieron. En la puerta se volvió. Nunca te perdonaré por esto, Ruth. ¿Puedo vivir con eso? La puerta se cerró. El salón quedó en silencio un momento, luego el DJ volvió a poner música animada, avanzando. Fui hacia Kelsey, estaba llorando. Lo siento. Negó con la cabeza. No, tenías razón. ¿Se fue? Miré por la ventana, la patrulla aún estaba allí. Se están asegurando de que se vaya. Bien. Kelsey se enderezó. No vamos a dejar que arruine esto, sigamos. El DJ anunció su primer baile, la gente volvió a moverse, el hechizo se rompió. Marlene me encontró junto a la ventana, vimos el coche de Tina salir del estacionamiento, la patrulla se quedó otros 10 minutos asegurándose de que no regresara. Bailamos el resto de la noche, comimos pastel, escuchamos brindis. Alrededor de las 10 de la noche Kelsey me encontró otra vez. Gracias. ¿Por qué? Por apoyarme cuando lo necesitaba. Abracé a mi hija, siempre. Más tarde, de camino a casa, Marlene hizo la pregunta. ¿Crees que seguirá intentándolo? Tal vez, pero Kelsey puso el límite, Tina lo cruzó y ahora sabe que hay consecuencias, ya no es nuestro problema. Entramos en mi entrada, dentro hicimos café y nos sentamos a la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró una vez, número desconocido, ni siquiera miré, simplemente lo apagué. Se siente bien, ¿verdad?, estar terminado. Sí, se siente muy bien.